Muy bien, Génesis 3. Estamos tratando de contestar la pregunta, ¿cuál es el problema principal en la metanarración que es la Biblia o la imaginación veterotestamentaria y también la imaginación bíblica? Estamos en Génesis 3. Hemos visto que Dios hizo al hombre bueno. Hemos visto que hizo a la creación buena. Y hemos visto que no como otras narraciones o otros mitos ancianos, Dios, el Dios de Bereshit, Él hace todo por su palabra y sin oposición. Que en los otros mitos siempre había una guerra, una pelea, la naturaleza, la creación es el producto de violencia. Y aquí nos da una imagen totalmente diferente en Génesis o en Bereshit. Pero vamos a ver capítulo 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Por cierto, estoy usando la Biblia de las Américas. Podéis usar lo que queráis. Entonces ya comenzamos vamos a ver que va a resultar siendo un juego de palabras. Habíamos notado antes que hay muchos juegos de palabras en el mundo hebreo y habíamos dicho que probablemente hay dos propósitos principales. Uno es para señalar palabras o temas que tienen una importancia especial, que tienen una gran importancia. Y el otro propósito de tener juegos de palabras era una cosa más pragmática y era para que la gente pudiera memorizar mejor y más fácilmente estos cuentos que, como hemos dicho, por muchos siglos eran narrados de una forma oral. Quizás existían de alguna forma escrita en un templo o un palacio, pero la gran mayoría de la gente no tendría acceso a estos textos. Y dice que era más astuta. La palabra en hebreo es arum. Y después vamos a ver la palabra arumim, que arumim significa desnudos. Entonces ya tenemos una conexión en el hebreo entre la serpiente, que es astuta. Es interesante que la serpiente en castellano viene siendo ella, ¿verdad? Qué interesante. Porque en otros idiomas, como el inglés, donde no existe él y la gente suele hablar del serpiente como él. Pero bueno, así es. Quizás el español nos está tratando de comunicar algo sobre la naturaleza del mal. No sé. Bueno, seguramente no. Y la mujer y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. No comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Qué les había dicho Dios? Que podían comer de cualquier árbol, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, la serpiente comienza con una manipulación, ¿verdad? Ya está desde el principio sugiriendo que hay algo nefasto en el carácter de Dios. ¿Cómo sería un Dios que hubiera hecho un huerto tan bonito y tan grande, hubiera hecho a los humanos, al hombre y la mujer no tiene nombre, y los pone en el huerto y después dice que no pueden comer de ninguno de los árboles? Ya está calumniando a Dios, pero de una forma muy sutil. Y por eso vemos que precisamente la serpiente es astuta. La palabra que usamos en hebreo hoy para serpiente sería nahash, pero aquí tenemos una palabra diferente que es seref. Seref. ¿Cuál sería la palabra plural de seref? Serafim. Precisamente. Entonces, cuando vemos, ¿y dónde en la Biblia conocemos a los serafim? En el Antiguo Testamento hay un texto nada más donde encontramos a los serafim. Isaías 6. Isaías 6. ¿Y qué está pasando en Isaías 6? Isaías se encuentra en el templo, no vamos a decir los cielos, pero en el templo con el gran tribunal divino. Esta idea de un tribunal divino es muy importante en el pensamiento hebreo.
y por eso muchas veces habla de Elohim, que es un plural, o sea, Elohim significa dioses, aunque muchas veces en el Antiguo Testamento dice los dioses, pero después nos da un verbo en el singular. Los dioses bajó y dijo. Es una cosa muy rara. ¿Por qué? No sé, quizás voy a sugerir algunas razones por esto más tarde, pero... Y también a veces significa dioses y a veces Elohim puede referirse a dioses paganos. Entonces, es una palabra que se usa de diferentes formas. Entonces, ya tenemos desde el comienzo una relación interesante, una relación rara, que Seraph es la serpiente, pero ya conociendo diferentes partes de la Biblia, especialmente Isaías 6, conocemos que los serafim son seres, no son ángeles. Los serafim no son ángeles, son seres espirituales. Los ángeles en la Biblia tienen un propósito, bueno, no en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los ángeles tienen un propósito muy claro que es, son mensajeros de Dios, hacen sus quehaceres, ¿verdad? Pero los serafim tienen un deber, tienen un rol diferente, que pensamos es proteger el trono de Dios. Y qué interesante ya ver que en capítulo 3 estamos encontrando no un serafim, el plural, pero estamos encontrando la serpiente. Y vamos a ver que más tarde en Apocalipsis ya vamos a completar el círculo y vamos a conocer a la serpiente que también es el dragón, que es un dragón, serpiente con alas. ¿Ok? Bien. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Hay un problema aquí, porque ella no ha recordado bien las palabras del Señor. ¿Cuál es el error que comete la mujer? ¿Había dicho Dios que si lo tocan van a morir? No, era comer. Aquí una cosa muy importante, otro elemento del pensamiento, de la imaginación veterotestamentaria, que es recordar. Recordar. Es una cosa tan importante. Recordar las cosas que Dios ha hecho. Recordar la ley de Dios. Y también que a veces Dios se acuerda de alguien. Lo encontramos en el diluvio con Noé. Dios se acordó de Noé, Dios se acordó de Israel, Dios se acordó. Bueno, aquí no nos está diciendo que Dios había olvidado, por supuesto, pero nos está tratando de inculcar que esta palabra es muy, muy importante. Entonces ella, la mujer, ya ha cometido no un pecado, pero un error. Ella no ha aprendido bien la palabra, la instrucción, el mandamiento que había recibido de Dios. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Aquí es interesante porque de una forma es la verdad, pero de otra forma es una mentira. ¿Por qué? Probablemente ella está pensando en morir como dejar de vivir, o sea, fallecer, ¿verdad? Y en cuanto a ese significado es cierto, porque la mujer y el hombre, aun después de comer del fruto del árbol, no murieron de una forma física. Entonces, de una cierta forma, la respuesta que da la serpiente está bien, pero también de otra forma está mal, ¿verdad? Porque la serpiente entiende que habrá una muerte diferente. Y estamos hablando de una muerte espiritual. Entonces, aquí vemos otra vez que es sagaz, ¿verdad? La serpiente. Pues Dios sabe que el día de que Él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Otra vez, de cierta forma es correcto lo que ha dicho, pero de cierta forma
Es incorrecto. Porque ellos sí conocieron el bien y el mal, pero no de la misma forma que Dios conoce el bien y el mal. Dios conoce el bien y el mal entendiendo el significado del bien y el mal, pero sin ser esclavo del mal, que es un tema, ser esclavos de la injusticia, esclavos de la maldad que desarrolla Pablo más tarde, mucho más tarde. Pero ellos iban a conocer el bien y el mal, ciertamente, pero no de la misma forma como Dios lo conoce. Lo iban a conocer, pero ya siendo pues esclavos, siervos del mal. Otra vez aquí vemos que la serpiente ya está diciendo que Dios es ¿qué? ¿Qué nos está diciendo del carácter de Dios con esto? ¿Qué piensan? ¿Qué palabra viene a sus mentes? Corrompido. ¿Dios está corrompido? Sí, como que no es todo perfecto, digamos. Como que Manipulador. hay algo de oscuridad en él. Ok. Que es manipulador. 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 Controlador. Sí. Egoísta. Egoísta. Yo creo que la palabra más... Las otras están bien, pero Dios es egoísta. Dios tiene este conocimiento del bien y del mal. Pero es egoísta y ¿qué? No lo quiere compartir con ustedes. Es lo que está trabajando la serpiente. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido para que estaba con ella y él comió. Entonces ya lo ven que es deseable y lo toman. ¿Dónde más en Génesis, en Bereshit, vamos a ver a esta fórmula? Lo vieron que era atractivo para los ojos, que era deseable y después lo tomaron. ¿De dónde más vemos una fórmula parecida? Es como en el Nuevo Testamento. Siempre que dice y tomó, lo bendijo, lo rompió y se los dio, aunque no lo dice, es una fórmula teológica que se refiere obviamente a la Santa Cena, a la comunión. Muy bien. Pero aquí tenemos una fórmula otra vez, pero no tan bien conocida como la que acabo de mencionar. Y lo vemos con los hijos de Dios, que vieron a las mujeres, que vieron a las hijas del hombre, que eran deseables y las tomaron. Entonces aquí ya vemos una conexión. Una cosa que van a aprender en el Antiguo Testamento, todo se conecta a todo. ¿Ok? Todo se conecta a todo. ¿Hijos de Dios como humanos o hijos de Dios como ángeles? Son ángeles. Sí, son seres celestiales del tribunal divino, ¿verdad? Que vimos en Isaías 6, que han decidido tomar y tener relaciones carnales con las mujeres, las hijas del hombre. A ver, voy a poner pausa. Muy bien, y seguimos. Entonces vieron que era bueno para comer y lo comieron y sus ojos fueron abiertos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Ahí está esta conexión con el primer versículo. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales, qué traducción interesante. Ok, ellos la primera cosa que hacen, por supuesto, es tratar de cubrir su desnudez. Han perdido una inocencia, ¿verdad? Bebés y niños no tienen esta idea de que ser desnudo es malo. O sea, muchas veces para ellos ser desnudo es genial, es excelente, ¿verdad? Pero entonces habían perdido algo, habían perdido un tipo de inocencia. Y también habían perdido alguna intimidad entre ellos, como hombre y como mujer. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, lo bueno es que da una respuesta honesta. Aún no ha aprendido a mentir, pero quizás después. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, es interesante:
La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ¿es cierto o es falso? La respuesta de Adán. Es cierto, sí, pero también... Pero es falso que Dios tenga la culpa. Entonces, ahora el hombre, ¿cómo comunica? Igual que aprendió de la serpiente. Precisamente. Ya la comunicación del hombre parece a la comunicación de la serpiente. Puede decir cosas ciertas, pero también que esconden la verdad. Y realmente lo que está haciendo aquí es que está echando la culpa a otra persona. Pero ¿a quién está echando la culpa? A Dios, ¿sí? Porque es fácil decir, bueno, a la mujer. Pero dice a la mujer que tú pusiste aquí conmigo. Es tu responsabilidad. Ujú. Y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, ahora vamos a ver las maldiciones. Dios está describiendo los efectos negativos que va a tener esta decisión que han hecho. Lo han notado que hasta ahora no aparece ni una vez la palabra pecado o pecar. Tenemos una tradición muy fuerte que viene de la Reforma del siglo XVI, que es el pecado, el pecado, el pecado. No se menciona el pecado aquí, nada. ¿Cuál es el problema? El día que comeréis de él, moriréis. Sí, es la muerte, es la muerte. Aquí, esta idea, esta tradición de que es la idolatría, tiene un sentido, tiene una conexión, pero realmente la muerte es la palabra que queremos definir como el problema principal que ya va a consumir toda la drama hasta el capítulo penúltimo de la Biblia, en Apocalipsis. Es la muerte. Podemos decir que la muerte espiritual es pecado, está bien, pero el pecado es parte de la muerte. La muerte es una cosa mucho más grande. Entonces aquí enfocándonos en la muerte física, la muerte de relaciones, la muerte espiritual. Estamos no proponiendo una respuesta nueva, pero lo que estoy proponiendo aquí es que la tradición cristiana ortodoxa de Grecia, de Rusia, de Antioquía, esta tradición enfatiza más el problema central como la muerte. En la tradición europea, occidental, nos enfocamos más en el pecado, ¿verdad? No es de que uno está bien y otro está mal. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que enfocarnos usando las palabras y los términos que vienen del texto, yo creo que es más adecuado acogernos, aún como protestantes evangélicos, a esta herencia o tradición ortodoxa. Entonces Dios le dice a la mujer, y el Señor dijo a la serpiente, 14, por cuanto has hecho esto, maldito serás más que todos los animales. Otra vez, un juego de palabras. En el primer versículo, ¿cómo era la serpiente? Astuta. Más astuta que el resto de animales, ¿no? Muy bien, y aquí tenemos otra vez la misma frase, pero ya no es más astuta o más sagaz, es más maldita. Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí tenemos una etiología. Oye papá, ¿por qué los serpientes no tienen piernas? No tienen patas. Ah, bueno, te voy a contar un cuento, hijo. Es una etiología. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esto muchas veces se le llama el protoevangelio. El protoevangelio, que Dios está anunciando el evangelio, pero antes de que se pueda entender en su forma completa. Y después a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Dos cosas, normalmente pensaríamos que dar luz a un hijo o una hija debe de ser un tiempo de ¿qué? De regocijar, de ser felices. Pero ahora, una de las cosas más bellas que puede hacer una mujer
que por cierto dice San Pablo más tarde que a través del parto será salva, ¿verdad? ¿Quién sabe de qué estaba hablando? Bueno, de hecho, yo sé, pero bueno, no estamos en el Nuevo Testamento, entonces ya dejamos la pregunta para más tarde. Pero el caso es que debería de ser un tiempo de regocijo, ¿verdad? Pero ahora va a ser un tiempo de sufrimiento. Y también este versículo que han estado argumentando y peleando sobre el significado de ese versículo desde hace mucho. Y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué significa? Bueno, hay diferentes posibilidades aquí, pero lo más probable es que hay algo en la relación entre, no es probable, se sabe, había algo en la relación entre el hombre y la mujer que había sido roto, ¿verdad? Entonces ya entra un elemento de poder. Antes de esto no hay ninguna indicación de que uno tiene poder o autoridad. No aparece esta idea. Y por eso es que la mujer no tiene nombre, ¿verdad? Porque el hombre no ha tenido que nombrar a la mujer porque no tiene que tener autoridad sobre la mujer. La mujer aquí no tiene nombre. Vamos a ver más tarde que le dan nombre a la mujer, pero aquí no hay Eva. Y es una pregunta que puse en el examen final de Antiguo Testamento 1, ¿verdad? ¿Cuál era la pregunta, Efraín? ¿De cuál? De Eva, sí. Era que si Eva le dio de comer a Adán. Sí. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es... Era falsa. ¿Falso? Sí, muy bien. No existe Eva, no hay Eva, hay Isha, la mujer. Ok. Muy bien, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, aquí la otra maldición, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Qué interesante que por el pecado de Adán, del hombre, la tierra es maldita o maldecida, no sé si es una palabra. ¿Qué nos indica esto de la creación? De que el ser humano y toda la creación son como un paquete. Lo que afecta al ser humano afecta a la naturaleza. Entonces, cuando venga el escatón, los cielos nuevos y la tierra nueva, es necesario. O sea, igual que el ser humano tiene que nacer de nuevo de una forma espiritual, pero también en la resurrección, que recibirá un cuerpo diferente, un cuerpo que pertenece a un cosmos renacido, que es precisamente el cuerpo de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Por eso Cristo, la gente lo ve después de la resurrección, no lo reconocen, hace cosas que cuerpos no hacen, como pasar por paredes, ¿verdad? Entonces, el cuerpo de Cristo ya es el comienzo de la creación nueva, es el comienzo de los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero aquí... ya hasta la tierra es maldita por la causa de la rebelión, ¿verdad? Del hombre. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Una frase muy importante en la liturgia, en algunas iglesias, para miércoles de ceniza. Otra vez aquí estamos viendo que hay una pérdida de inocencia, ¿verdad? La gran mayoría de los niños, ¿qué piensan en cuanto a la comida? Bueno, si tengo hambre voy a comer, ¿verdad? No piensan en, bueno, ¿de dónde vamos a sacar dinero para comprar la comida? Y dice, ay papá, es que me gusta aquí, yo quiero este zumo. Y bueno, es que cuesta 3 veces más que este zumo. Y no se fijan en estas cosas, ¿verdad? Y es una inocencia que tienen los niños. Y aquí también ellos tenían un huerto, que tenían que cuidar el huerto, pero no había esta pregunta de que, bueno, ¿tendremos comida? ¿Vamos a morir por falta de comida? Que es un problema que los seres humanos han enfrentado muchas veces a través de la historia. Y ahora van a tener que enfrentarse con esto. También aquí tenemos una conexión quizás con el principio de la civilización. ¿Cuándo es que el ser humano, cuándo es que comienza la civilización en cuanto a el estudio de la prehistoria? Mucha gente dice, bueno, con la agricultura.
ya es cuando tienes agricultura, que podemos hablar no de grupos que andaban de aquí para allá, cazadores, ¿cómo se llaman? Eso, cazadores y recolectores, gracias. Cazadores, recolectores. Ya puedes tener agricultura, significa que tienes que proteger tu tierra de otros animales, protegerlo de otros humanos. Y también, ¿qué pasa? Si no viene lluvia, te puedes morir tú y tu familia. Si viene demasiado lluvia, puedes morir tú y tu familia. Si viene un incendio, muchos problemas. Entonces ya estamos viendo que hay un pasaje aquí de una inocencia a ser adultos, pero con muchas cosas que son muy negativas y muy difíciles. Y aquí, ¿cómo termina después? ¿Cuál es la primera cosa que hace el hombre después de escuchar estas 3 maldiciones? 20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ahora aquí, como todos sabemos y como se predica mucho, Dios ve y reconoce que el ser humano no puede cubrir su vergüenza, entonces Él, a través de derramar sangre y matar a un animal, Él tiene que cubrir a su vergüenza. Teológicamente es probablemente el punto que más se predica de esto en las iglesias. Y finalmente 22, entonces el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios le echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén pues puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Una cosa muy importante que debemos de entender otra vez del pensamiento bíblico veterotestamentario, que es que ya es hora de comer, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comer. Pues unas notas finales y después queremos escuchar las preguntas y los comentarios que tenéis, y si no, ya irnos a la Torre de Babel. Vemos que hay una estructura aquí, ¿verdad? Hay una estructura que es más o menos es un quiasmo bastante desarrollado. Comencé a escribirlo, pero no quiero gastar mi tiempo haciendo esto. Pero tenemos el huerto, están en el huerto, ¿verdad? Está la serpiente, después está la mujer, después está el hombre y están desnudos, ¿verdad? Y después viene Dios, y Dios habla primero con la serpiente, y entonces tenemos el mismo patrón: serpiente, mujer, hombre. Y Dios habla, pero primero Dios habla con el hombre y dice: ¿qué has hecho? Después le pregunta a la mujer, ¿verdad? Y después vienen las maldiciones y comienza otra vez: serpiente, mujer, hombre. ¿Y cómo termina todo? Y ya tuvieron que salir del huerto. Entonces, es una de estas cosas que quizás no podrías memorizar todo el cuento, ¿verdad? Pero sí puedes memorizar algunos de los términos. Más sagaz que todos los animales, más maldito que todos los animales. Que era sagaz, que ellos estaban desnudos. O sea, recordando algunos elementos básicos, tú podrías haber memorizado más o menos bien el contenido principal. Entonces, eso es una parte importante de analizar y de entender estos textos, especialmente los textos muy ancianos, que seguramente aún no sabemos cuándo fue el texto redactado en su forma final, pero seguramente los trazos, o sea, las ideas aquí son muy, muy ancianos. Sí. Bueno, y con eso nos hemos quedado que la muerte realmente sale siendo el problema principal
Entonces la pregunta vamos siguiendo la metanarrativa de la Biblia es cómo es que Dios se va a enfrentar a la muerte. Ya hemos visto que los humanos tratando de cubrirse, tratando de echar la culpa a otra persona, tratando de esconderse de Dios, que son las 3 estrategias que usan los humanos, ¿verdad? Que ninguno de ellos tiene éxito. Esto es una cosa que se puede predicar muy bien porque hasta hoy en día no hemos pensado en otras cosas para evadir a Dios. Escondernos de Dios. No, es que no hay Dios, no existe Dios. Bueno, eso es una estrategia. No va a tener éxito, pero bueno, es una estrategia. No, yo soy una persona muy buena, o sea, cubrirse a uno mismo. Y en el pensamiento hebreo, la muerte no es simplemente un acto biológico, como solemos entenderlo hoy, es un poder metafísico, es un poder que existe, no es una persona en sí, no tiene un carácter, un individuo como sería el Satanás, que quizás lo vamos a conocer más tarde, no como la serpiente, que ya hemos conocido la serpiente, aunque obviamente en la tradición cristiana se conecta el Satanás con la serpiente, pero el texto no lo hace, entonces nosotros tampoco lo vamos a hacer en este momento. Pues muy bien, entonces la muerte va a salir siendo el problema principal y vamos a ver qué hace Elohim, Adonai, para enfrentarse a este problema que los humanos no pueden resolver.